O sé que muchos me ven y piensan que soy solo una viejita más, una señora de esas que huelen a alcanfor, que se sientan a tejer, que cocinan para los nietos y ven telenovelas por las tardes. Y no los culpo, la edad nos vuelve invisibles. Pero por dentro hay historias que aún me arden en el pecho como si hubieran pasado ayer, y una de esas historias. No puedo seguir cargándola en silencio. No porque me falte paz, pero porque sé que lo que pasó en mi casa no fue normal, no fue justo y no debería volver a pasar. Tengo 78 años y no quiero morirme sin decir lo que viví. Aunque me tiemblen los dedos al escribirlo, necesito sacarlo, no para causar lástima, sino para que nadie crea que el silencio es una forma de sobrevivir. El silencio pudre. Vivíamos en un pueblito perdido en el norte de México en los años 60. Una calle de tierra, gallinas sueltas, casas de adobe y céu azul que contrastaba con as noites pesadas de medo. Meu pai era daqueles homens que todos respeitaban por medo, nao por admiração, poucas palabras, muitos gritos, maos pesadas, cheiro de tequila impregnado na camisa. A vicinança o cumprimentaba como un buenos días, don Rafael, mas desviaba o olhar e apertaba o paso. Dentro de casa era pior. Cada porta batendo, cada paso dele no corredor, facia meu coração pular no peito. E mina mãe era uma sombra viva. Sempre curvada como los que parecían ter chorado até secar, escondendo os hematomas con lenzos e mentiras. Mi madre tenía un andar cansado, como si cada paso la arrastrara un siglo atrás. Nunca levantaba la voz. Se comunicaba con miradas, suspiros y silencios largos que decían más que cualquier palabra. Yo, con apenas 12 años, había aprendido a leer esos gestos como otros leen libros. Sabía cuándo ella mentía para protegernos, cuando agachaba la cabeza para evitar un golpe, cuando contenía las lágrimas para que no salieran frente a nosotras. Cada noche, después de que mi padre se dormía, yo me deslizaba hasta la cocina en puntas de pie solo para verla sentada en la penumbra, las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando la nada. A veces murmuraba oraciones, otras veces solo se quedaba allí, como si esperara una señal del cielo, un milagro, algo que nos sacara de esa prisión. Nunca me atreví a interrumpirla. Me sentía culpable por espiarla, pero al mismo tiempo quería asegurarme de que seguía viva, porque había noches en que su silencio se parecía demasiado a la muerte. Carmela, mi hermanita, era la luz de la casa. Tenía unos ojitos vivos de esos que brillan con preguntas, con curiosidad, con ganas de explorar el mundo. Antes de que todo empeorara, cantaba todo el tiempo, canciones tontas inventadas con rimas que solo hacían sentido para ella. A veces bailaba sola en el patio, girando sobre sí misma hasta marearse, pero esa alegría se fue apagando. Al principio fueron pequeños cambios, dejó de cantar, luego de sonreír, luego de jugar. Se volvió silenciosa, retraída, casi invisible. Mi madre decía que era solo una fase, que Carmela estaba creciendo, que pronto volvería a ser la de antes, pero yo sabía que no, porque ese mismo patrón lo había vivido yo. Sabía lo que significaba ese miedo en los ojos, esa forma de tensarse cuando papá entraba en la habitación, ese esfuerzo por hacerse pequeña. Era como si la casa se la estuviera tragando, como si cada rincón guardara una parte de su alma, y yo no sabía cómo detenerlo. Una noche todo cambió. Recuerdo que llovía algo poco común por esos lados. El techo goteaba en un rincón y mi madre había puesto un balde para que no mojara el suelo. Nosotras ya estábamos acostadas, fingiendo dormir, como hacíamos cada vez que oíamos a papá volver tarde, con los pasos pesados y el aliento espeso de alcohol. Pero esa vez fue diferente. Escuché la puerta de nuestro cuarto abrirse con lentitud, seguida de un silencio espeso. No me atreví a moverme. Sentí su presencia parada ahí observándonos. Luego, apenas un susurro de movimiento y se fue. Me quedé con el corazón a mil, suando frío o solos abertos na escuridão. Al día siguiente, Carmela no quería levantarse. Se escondía debaixo das cobertas e cuando minha mãe tentou tocá-la, ela se encolheu como un animal ferido. A partir daí, ela não falou mais, nem uma palavra. Só chorava baixinho quando achava que ninguém via. E foi aí que eu soube com toda certeza que algo muito pior había acontecido. A partir de esa noche, el aire dentro de la casa cambió. Ya no era solo miedo, era otra cosa. Algo más denso, más oscuro. Carmela dejó de hablar completamente. Caminaba con la cabeza baja, se aferraba a mí como si temiera perderse, y no toleraba quedarse sola ni por un segundo. Yo intentaba distraerla con dibujos, canciones, cuentos inventados, pero ella simplemente me miraba sin expresión, como si mis palabras no pudieran alcanzarla. Mi madre, por su parte, no decía nada, pero la vi temblar al ver la sangre seca en la ropa interior de Carmela. No me lo explicó, no hacía falta. Fue la primera vez que la vi sacar un cuchillo de la cocina y esconderlo debajo del colchón. No era para protegerse. Lo supe más tarde para defendernos. Esa noche me senté a su lado y le pregunté en voz baja, ¿vamos a morir aquí? Ella no respondió, solo apretó los labios, tragó en seco y me acarició el cabello.
Era un gesto de despedida, aunque en ese momento no lo entendí. 5. Pasamos varios días en un estado de alerta constante. Mi padre parecía no notar el cambio, o tal vez no le importaba. Seguía con su rutina de salir, beber, gritar, volver a casa con los ojos inyectados y la mirada perdida. Nosotras, mientras tanto, empezamos a trazar un plan. Mi madre empezó a guardar dinero en una lata de galletas vacía, una que escondía detrás del horno, donde él nunca revisaba. Yo me ocupaba de vigilarlo, de aprender sus horarios, de memorizar los momentos en que dormía profundamente. Carmela dormía conmigo, abrazada a mí con tanta fuerza que me dejaba marcas en los brazos. Y cuando no dormía, lloraba bajito, como si hasta el llanto fuera peligroso. A veces escuchábamos a lo lejos las campanas de la iglesia, y mi madre murmuraba rezos mientras cocinaba, como si buscar a Dios en ese infierno pudiera ayudar. Pero yo ya no creía en nada. Sentía que Dios nos había olvidado hacía tiempo, o tal vez había cerrado los ojos para no ver lo que pasaba en nuestra casa. 6. El día de la fuga lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Fue un domingo. Mi padre se había ido al amanecer a una cantina que quedaba en la salida del pueblo, y mi madre supuso que no regresaría hasta la noche. Teníamos pocas horas. Ella había preparado una pequeña bolsa con ropa, algo de pan duro y unas monedas envueltas en un pañuelo. Me dijo que no hiciera ruido, que no llorara, que cuidara de Carmela como si fuera mi hija. Yo asentí sin hablar, pero cuando íbamos a salir, justo cuando mi madre abría la puerta, lo vimos. Estaba ahí, don Rafael, de pie, borracho pero firme. Nos esperaba con una botella en la mano y una mirada que no voy a olvidar nunca. Carmela gritó y yo la apreté contra mi cuerpo. Pensé que ese sería nuestro final, pero mi madre dio un paso adelante. Con una fuerza que nunca antes le había visto, lo enfrentó, le gritó que ya no le tenía miedo, que no iba a permitirle arruinar nuestras vidas como arruinó la suya. Él levantó la mano para golpearla y entonces ella se le lanzó encima. 7. No sé cómo describir ese momento sin que me tiemblen las manos. Ver a mi madre, tan delgada, tan frágil, abalanzarse sobre ese monstruo fue como ver un rayo partir la tierra. Él no esperaba que ella se atreviera. Tropezó hacia atrás, dejó caer la botella que se hizo añicos en el suelo, y por un instante pareció humano, sorprendido, débil. Mi madre lo empujó con todas sus fuerzas y empezó a gritarme que corriera, que me llevara a Carmela, que no mirara atrás. Yo estaba paralizada. Sentía que mis piernas no me respondían, que el mundo se movía muy rápido y al mismo tiempo en cámara lenta. Pero cuando escuché el primer golpe, el sonido sordo de un puño contra carne, reaccioné. Tomé a Carmela de la mano y salimos corriendo como si el diablo mismo nos pisara los talones. No sabía a dónde íbamos, solo sabía que teníamos que alejarnos, que si nos alcanzaba no habría una segunda oportunidad. La casa quedó atrás, pero los gritos de mi madre quedaron en mi cabeza como un eco eterno. 8. Corrimos por un bom tempo, mesmo que o corpo doesse e os pés estivessem sangrando. Pasamos pelas trilas de terra atrás da igreja, cruzamos os fundos da escola onde ninguém estaria num domingo e nos escondemos num galpão abandonado perto do rio. Ali ficamos até o céu começar a escurecer de novo. Carmela não dizia nada. Ela apenas me olhava, os olhos arregalados, como se ainda estivesse vendo a cena da mamá enfrentando papá. Eu queria dizer que tudo ia ficar bem, que ela estava segura agora, mas eu mesma não acreditava nisso. Só conseguia pensar se nossa mãe ainda estaria viva. Se ele teria? Não. Eu não queria terminar esse pensamento. Enquanto nos escondíamos ali, ouvi passos lá fora uma vez, e o coração quase saiu pela boca. Mas era só um cachorro. Um vira-lata sujo que nos farejou e depois foi embora. Mesmo assim, fiquei acordada a noite toda, segurando Carmela contra meu peito, ouvindo cada som da mata, esperando que a qualquer momento meu pai surgisse como uma sombra maldita no meio do escuro. 9. Quando amaneceu, saí do galpão e fui até a estrada, carregando Carmela nos braços. Ela estava leve como uma boneca. Ande até encontrar uma senhora que vendia tortillas perto da parada do ônibus. Não sei como tive coragem, mas pedi ajuda. Ela me olhou desconfiada, talvez achando que éramos só mais duas meninas fugidas. Mas quando viu o estado de Carmela o olhar perdido, a sujeira, os arranóis, seu rosto mudou. Nos levou para trás do quiosque, deu água e um pouco de comida e perguntou se eu sabia o nome da minha tia mais próxima. Eu disse que tínhamos uma em Ciudad Juárez, mas fazia anos que não havíamos. Mesmo assim, ela nos ajudou a pegar um ônibus. Disse que era perigoso voltar para casa, que homens como Don Rafael não mudavam, e que se nossa mãe tivesse feito o que achava que tinha feito, ela merecia nossa oração, mas não nosso retorno. Eu não entendi direito naquela hora, mas hoje sei que aquela mulher nos salvou. Assim como minha mãe salvou a gente com o próprio corpo. A viagem no ônibus foi silenciosa e cheia de medo. Carmela não acordava, parecia exausta demais para chorar ou falar. Eu segurava sua mão com força, como se ali estivesse o último fio que nos prende a grave vida.
La fora, as paisagens passavam rápido, mas para mim o tempo parecia congelado. Pensei em minha mãe, naquela casa onde o medo era rei, e me perguntei se ela havia conseguido fugir, se ainda respirava. Tentei imaginar um futuro onde Carmela pudesse sorrir de novo, onde as cicatrizes invisíveis começassem a cicatrizar. Mas a realidade era dura demais. Sabia que estávamos longe do perigo imediato, mas que a dor e a lembrança daquela noite iam nos acompanhar para sempre. No fundo, eu tinha medo do que vinha depois, do que significava recomeçar sem a segurança da casa, sem a proteção da família que deveria cuidar da gente. 11. Quando chegamos à grave casa da tia em Ciudad Juárez, fui recebida com lágrimas e abraços apertados. Eu não conseguia falar direito, só deixava que a tristeza e o cansaço falassem por mim. Carmela ainda estava quieta, mas aos poucos voltou a olhar nos olhos da tia, e isso me deu um pouco de esperança. Ali, entre pessoas que nos acolheram, comecei a entender que a fuga não era só física, mas também emocional, que precisávamos reconstruir nossos corações despedaçados. Minha mãe, que nunca mais soube se estava viva ou não, ficou como uma lenda, um ato de heroísmo silencioso que nos deu a chance de existir. Nunca tive notícias dela, mas sua coragem se tornou o farol que me guiou nos dias escuros. A fuga nos salvou, mas também deixou feridas que até hoje, com quase 80 anos, eu sinto latejar. 12. Hoje, já longe daquela menina assustada, entendo que contar essa história é acentuada uma forma de lutar contra o silêncio e a impunidade. Quero que quem leia saiba que o mal pode estar dentro de casa, onde menos se espera, e que o amor verdadeiros vezes é acentuada a força de uma mãe que se sacrifica sem hesitar. Sei que talvez nunca entenda completamente o que aconteceu, porque o mundo permitiu tanto sofrimento, mas sei que minha voz pode ajudar a que outras crianças não sofram o mesmo. Essa é acentuada minha verdade, crua e dolorosa. E embora essa parte do meu passado tenha ficado enterrada por décadas, hoje eu a desenterro para que nunca mais se repita. Porque essa é acentuada a única forma de honrar minha mãe e proteger minha irmã, mesmo que só a través da memoria. 10. El viaje en autobús hacia Ciudad Juárez fue uno de los momentos más largos y extraños que recuerdo. El ruido del motor y el traqueteo del vehículo me parecían ensordecedores y, al mismo tiempo, un ruido blanco que amortiguaba mis pensamientos. Carmela estaba dormida casi todo el tiempo, con la cabeza apoyada en mi hombro, muy pálida y frágil, como si el peso de la noche anterior la hubiera consumido. Yo la sujetaba fuerte de la mano, como si temiera que en cualquier instante se me escapara. Miraba por la ventana, pero no veía nada más que sombras borrosas y casas viejas. En mi mente, una mezcla de miedo y esperanza luchaba por salir. Miedo a que don Rafael nos siguiera, esperanza de que por fin estuviéramos a salvo. Pensaba en mi madre, en lo que habría hecho para darnos tiempo de escapar, y las lágrimas se me caían sin poder contenerlas. Todo el tiempo sentí que algo dentro de mí se rompía, como un cristal al caer al suelo, pero tenía que seguir adelante por Carmela, por nosotras. 11. Cuando llegamos a la casa de mi tía, esa mujer que apenas recordaba, todo parecía un sueño borroso y confuso. La recibimos con un abrazo que intentaba contener el dolor y el cansancio acumulados, y aunque no teníamos palabras para explicar lo que habíamos vivido, sentíamos que estábamos entre personas que al menos nos querían. Carmela seguía callada, pero sus ojos poco a poco volvieron a mostrar vida, como si allí, en aquel pequeño refugio, pudiera empezar a sanar. Mi tía me contó historias de mi madre que nunca había escuchado, y en ese momento comprendí que nuestra historia era parte de algo más grande, de una lucha que muchas mujeres habían enfrentado y enfrentaban. Empecé a entender que huir no era solo escapar de un hombre, sino buscar una vida donde el miedo no fuera el dueño. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza, aunque el dolor seguía muy cerca, acechando en cada recuerdo. 12. Ahora, a mis 78 años, siento que es necesario compartir esta historia, aunque todavía me duela en el alma. No es solo un relato de horror o sufrimiento, sino una advertencia para que nadie más tenga que pasar por lo que nosotras vivimos. La violencia dentro del hogar es una sombra que destruye lentamente, que a veces queda oculta detrás de puertas cerradas y silencios impuestos. Quiero que sepan que mi madre fue una heroína silenciosa, que con su sacrificio nos dio la oportunidad de vivir y que su valentía merece ser recordada. A veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero contar nuestra verdad es un acto de resistencia y amor. Hoy, al escribir esto, siento que le devuelvo un poco de paz a mi corazón, porque esa historia no debe morir conmigo. Ojalá pueda ayudar a alguien a encontrar la fuerza para romper su propio silencio. Después de instalarnos en casa de mi tía, la rutina parecía querer disfrazar el dolor con actividades simples, pero nada era igual. Carmela seguía sin hablar y yo pasaba horas mirándola, tratando de entender qué tormento escondía detrás de esos ojos tan grandes y silenciosos.
Cada noche, antes de dormir, le contaba cuentos inventados, historias de lugares donde el sol nunca se ponía y las personas no tenían miedo, solo para verla sonreír, aunque fuera un instante fugaz. Mi tía nos apoyaba en todo, pero yo sabía que dentro de esa casa también había heridas que nadie mencionaba. A veces sentía que, aunque habíamos escapado de un infierno, estábamos atrapadas en otro, uno hecho de recuerdos, culpa y el constante temor a que todo lo que habíamos vivido se repitiera. La esperanza se abría paso a duras penas, como una flor que lucha por crecer entre piedras, y cada día era una batalla para no dejar que la oscuridad ganara. 14. La escuela fue otro mundo. Para mí, que había pasado años encerrada en casa, era un choque enorme. Las risas, los juegos, el bullicio me parecían sonidos de otro planeta, ajenos y a veces hasta insoportables. Carmela asistía también, pero estaba más callada que nunca, como si no supiera cómo encajar en ese lugar que parecía tan lleno de vida. Yo intentaba protegerla, a la vez que aprendía a protegerme. A veces, durante las clases, la angustia volvía sin avisar. Un ruido fuerte, una mirada dura, un grito cualquiera me hacían recordar todo y me hacía sentir que estaba de nuevo en esa casa. Pero no podía permitirme caer, no después de todo lo que habíamos vivido. Me aferraba a las pocas cosas buenas, las amistades que empezaban a formarse, la dulzura de los maestros que parecían entender sin preguntar, y el sueño de que algún día podríamos tener una vida tranquila, sin miedo y sin sombras que nos acecharan. 15. A lo largo de esos años, el recuerdo de mi madre siempre estuvo presente, un recuerdo doloroso pero también lleno de orgullo. Nunca supe con certeza qué fue de ella, si logró huir o si fue atrapada por ese hombre que la destruyó a golpes y gritos. Lo único que me quedaba era la fuerza que me transmitió con su sacrificio y el amor que nos dejó grabado en el alma. Cada vez que me sentía débil o perdida, pensaba en ella, en cómo enfrentó su destino con valentía, y eso me daba ganas de seguir luchando. Con el tiempo aprendí que el silencio no es el camino, que contar nuestra verdad es necesario para sanar. Por eso hoy comparto esta historia, con el deseo de que sirva para que nadie más tenga que callar, para que haya luz donde hubo oscuridad, y para honrar a esa mujer que fue mi madre y que nos dio la vida a cambio de todo. 16. Con el paso de los años, aprendí a manejar ese miedo que me había marcado desde niña, aunque nunca desapareció del todo. Hay momentos en que la sombra de ese hombre se cuela en mis pensamientos, como un recuerdo que no se quiere ir. En las noches, cuando todo está en silencio, a veces siento ese olor a tequila que me recuerda a él, y mi corazón se acelera sin razón aparente. Pero también he aprendido a reconocer que ese miedo es solo una parte de mi historia, no toda mi vida. He encontrado en mis nietos una razón para sonreír y creer en la belleza que el mundo todavía puede ofrecer. Sin embargo, sé que hay muchas otras niñas y mujeres que aún viven bajo el peso del silencio, atrapadas en casas donde la violencia es normalizada. Por eso siento la urgencia de seguir contando lo que pasó, para que el eco de mi voz se convierta en fuerza para quienes aún sufren en la oscuridad. 17. Muchas veces me pregunto cómo sería la vida si ese día no hubiéramos decidido escapar. Si Carmela y yo hubiéramos seguido calladas, soportando el terror en silencio, si mi madre no hubiera tenido el valor de enfrentarlo, no estaría aquí contando esto. A veces pienso en ella, en cómo debió haber sentido un amor tan profundo por nosotras que prefirió arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para darnos una oportunidad. Y en medio de ese dolor también siento una gratitud inmensa, porque gracias a esa noche, a ese acto de valentía, pude crecer, pude tener hijos y ahora nietos que me llenan de alegría. Pero esa gratitud nunca borra la tristeza por lo que dejamos atrás, ni la rabia por lo que otros aún sufren. Es un sentimiento complejo, una mezcla de luz y sombra que me acompaña cada día. 18. Hoy, cuando escucho noticias sobre violencia familiar, sobre abusos que muchas veces se esconden detrás de puertas cerradas, siento que mi historia no es única, sino parte de un problema mucho más grande. Por eso, me he involucrado en grupos de apoyo para mujeres, para compartir mi experiencia y escuchar las de otras. Me doy cuenta de que muchas no tienen ni la mitad de la fuerza que tuvo mi madre para enfrentar al monstruo en casa, y que muchas veces el miedo y la vergüenza son cadenas tan fuertes como cualquier golpe. Pero también sé que la palabra es una herramienta poderosa, que romper el silencio puede ser el primer paso para la libertad. Y aunque todavía siento dolor cuando hablo de eso, también siento que cada vez que cuento lo que viví, me hago un poco más libre, y quizás ayudo a alguien más a encontrar su camino hacia la luz. 19. Recuerdo con claridad una vez que, después de muchos años, tuve un sueño muy vívido que me devolvió a aquella noche de la fuga. En el sueño, estaba caminando por un sendero de tierra, con Carmela a mi lado, ambas cubiertas por una manta vieja y desgastada. El cielo estaba oscuro, pero había una luz tenue que parecía guiarnos.
Sentía el miedo, pero también una extraña paz, como si esa luz fuera la promesa de un futuro mejor. En el sueño, mi madre apareció, no como la mujer rota que conocí, sino fuerte, con la cabeza en alto y una sonrisa triste pero llena de esperanza. Me dijo que nunca olvidara que el amor puede ser más poderoso que el miedo. Desperté con lágrimas, y ese sueño me dejó la certeza de que, aunque el pasado sea doloroso, siempre hay lugar para la sanación y el perdón, incluso si el perdón es solo para liberarnos del peso que cargamos. 20. Con los años, he aprendido a buscar pequeños momentos de felicidad en las cosas simples. El aroma de la tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, la risa de mis nietos jugando en el patio. Estas cosas, que parecían insignificantes, ahora son tesoros que guardo con celo. Porque sé que la vida no se mide solo por las heridas que llevamos, sino también por la capacidad de encontrar luz en la oscuridad. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir cómo vivir a partir de ahora. Y esa elección me ha dado fuerzas para seguir adelante, para contar mi historia sin miedo y para luchar porque ninguna otra niña tenga que sufrir lo que nosotras sufrimos. A veces me pregunto si alguien escuchará, si mis palabras llegarán a algún corazón necesitado, y eso me impulsa a seguir escribiendo. 21. Aunque el dolor y el miedo marcaron mi infancia, también me enseñaron la importancia de la solidaridad y la resiliencia. No hubiera podido sobrevivir sin el apoyo silencioso de mi madre, sin la fuerza inesperada de mi tía, ni sin la ternura de aquellos que en Ciudad Juárez nos acogieron cuando más lo necesitábamos. Ahora, en esta etapa de mi vida, me dedico a ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. A través de grupos de apoyo y charlas, comparto mi experiencia para que sepan que no están solas, que hay esperanza y que el coraje puede florecer incluso en las circunstancias más oscuras. Cada vez que una mujer me dice que encontró la fuerza para denunciar o para huir gracias a mi historia, siento que el sacrificio de mi madre no fue en vano y que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una salida. 22. Cuando pienso en aquella época de mi vida, todavía puedo sentir el peso insoportable del miedo que me paralizaba casi hasta el punto de dejarme sin aliento. Recuerdo perfectamente cómo cada sonido, cada paso resonante en la casa parecía un presagio de algo terrible que estaba por suceder, y cómo Carmela y yo nos acurrucábamos juntas en nuestro cuarto, tratando de hacer el menor ruido posible para evitar llamar la atención de nuestro padre, quien siempre. La fragilidad de mi infancia quedó enterrada bajo capas de silencio, pero también bajo un amor desesperado que nos mantenía vivas, y que en ese momento, aunque no lo supiéramos con claridad, era lo único que nos permitía soñar con un mañana diferente, aunque ese mañana pareciera tan distante y difícil de alcanzar que casi nos hacía dudar de su existencia real. 23. A veces me asombra la capacidad del ser humano para resistir el dolor y la injusticia, sobre todo cuando provienen de quienes deberían protegernos y amarnos incondicionalmente. Esa paradoja terrible de ver a mi padre, un hombre que por fuera podía parecer respetable, convertido en la fuente de nuestro sufrimiento más profundo, mientras mi madre, con su cuerpo quebrantado y su alma agotada, luchaba silenciosamente para protegernos, escondiéndola. A pesar de lo difícil que fue enfrentarlo, y de que todavía siento miedo al recordarlo, sé que sin ese acto de valentía nunca habría conocido la libertad ni habría podido reconstruir mi vida lejos de ese pasado oscuro que nos perseguía como una sombra implacable. 24. Después de tantos años, todavía me conmueve recordar la mirada de Carmela aquella noche en que escapamos, esa mezcla de terror, incredulidad y una chispa de esperanza que brillaba tímidamente en sus ojos, como si en medio de la tormenta ella todavía creyera que podía haber un lugar seguro, un refugio donde el amor no doliera ni el miedo fuera un huésped constante. En ese momento, cargándola en mis brazos con el corazón latiendo frenéticamente, sentí. Esas imágenes, esos momentos grabados en mi memoria, me acompañan todos los días y me recuerdan que, aunque la vida haya sido dura, el amor que nos une es más fuerte que cualquier oscuridad que hayamos enfrentado. 25. Después de aquella fuga que cambió nuestras vidas, enfrentamos una realidad nueva y difícil, pero que en comparación con lo que dejamos atrás era un alivio inmenso. El trauma no desapareció, ni mucho menos, pero la libertad, aunque frágil, se convirtió en una llama que nos daba esperanza para seguir adelante. Carmela empezó a recuperar poco a poco su voz y su alegría, aunque siempre con cicatrices profundas que nunca se borrarán del todo. Mi tía se convirtió en la roca que nos sostuvo, y poco a poco aprendí que la familia no siempre es la que nace, sino la que se elige para amar y proteger. La experiencia me enseñó que la valentía puede tomar muchas formas, no solo la de enfrentar directamente el peligro, sino también la de encontrar fuerzas para reconstruirse, para sanar, y para ayudar a otros que están atrapados en la misma oscuridad. Esta historia que hoy comparto es parte de ese proceso de sanación y de lucha.
26. Mirando hacia atrás, sé que la historia de mi familia no es única ni rara. Es una historia que se repite en muchas casas, en muchos rincones olvidados, donde el abuso se oculta bajo capas de silencio y miedo, y donde las víctimas luchan cada día para sobrevivir. Por eso, siento una urgencia enorme de seguir hablando, de seguir exponiendo esta realidad que la sociedad a menudo prefiere ignorar. No quiero que esta historia sea solo un recuerdo doloroso guardado en el pasado, sino una llamada a la acción, una luz que ilumine el camino para quienes están en la oscuridad y no saben cómo salir. Porque nadie debería vivir con miedo en su propia casa, y nadie debería sentirse invisible o sola. Mi vida, aunque marcada por el sufrimiento, también ha sido un testimonio de esperanza, y quiero que ese mensaje llegue a quienes más lo necesitan. 27. Finalmente, aunque no entendí todo lo que pasó y nunca supe el destino exacto de mi madre, encontré en la verdad y en la memoria la fuerza para vivir y para amar con todo mi corazón. La vida me dio la oportunidad de criar hijos y de ver crecer a mis nietos, de construir un hogar donde la paz y el amor sean las reglas y no el miedo. Compartir esta historia es mi forma de honrar a mi madre, de mantener vivo su sacrificio y de asegurar que nunca más otra niña tenga que vivir lo que vivimos nosotras. A veces, la única manera de romper las cadenas del pasado es contarlas en voz alta, para que el eco de nuestras palabras abra puertas, despierte conciencias y permita que la luz entre en los lugares donde antes solo había sombra. Por eso aquí estoy contando esta historia con la esperanza de que nunca más se repita. 28. Con los años aprendí que el silencio no es una protección, sino una prisión. El miedo que sentí siendo niña se convirtió en una cadena que traté de romper a cada paso, aunque muchas veces parecía imposible. Hoy sé que hablar, contar la verdad, es un acto de valentía que puede salvar vidas, incluso cuando no entendemos del todo por qué el dolor llegó a nuestras puertas. Aunque el sufrimiento dejó cicatrices que nunca se borrarán, también me enseñó a valorar la libertad, la justicia y el amor verdadero, esos que no golpean ni humillan, sino que levantan y sanan. Cada palabra que escribo aquí es para que alguien que lea sepa que no está solo, que la oscuridad puede romperse y que siempre hay esperanza para un futuro mejor. 29. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos tenido la fuerza para escapar, si hubiéramos permanecido calladas y sumisas a ese tormento. Pero también sé que no fue solo fuerza. Fue amor, el amor de una madre que sacrificó todo para darnos vida, el amor entre hermanas que se aferraron la una a la otra en la noche más oscura, y el amor que hoy me sostiene para contar esta historia sin miedo. Aunque nunca supe qué pasó con mi madre después de aquella noche, su sacrificio vive en mí y en cada paso que doy. Y es ese amor el que me impulsa a seguir luchando para que ninguna niña tenga que vivir con miedo, para que ninguna mujer tenga que silenciar su dolor. Esta historia no es solo la mía, es la de muchas y debe ser escuchada. 30. Así que aquí estoy, frente a ustedes, una mujer de 78 años, con el alma marcada pero con la voz fuerte, contando una historia que no debería haber existido pero que ocurrió, y que espero sirva para que otros encuentren la fuerza para romper el silencio. No sé si alguna vez podré entender completamente por qué la vida nos llevó por ese camino tan doloroso, pero sé que al compartir esta experiencia, le doy sentido a mi sufrimiento y honro a mi madre y a mi hermana. Esta es mi verdad, mi lucha y mi esperanza, que nunca más se repita. Y si alguien está leyendo esto y siente que su vida está en peligro o que el miedo es su dueño, por favor, recuerden que siempre hay una salida, y que buscar ayuda es el primer paso para encontrar la libertad que todas merecemos. 31. Llegar al pueblo vecino fue como despertar en un mundo extraño. Recuerdo el olor del pan recién horneado en las calles, los rostros desconocidos que nos miraban con curiosidad y cierta desconfianza, y esa sensación abrumadora de no saber si realmente estábamos a salvo. Mi madre nos había enseñado a desconfiar de todo, y durante mucho tiempo esa desconfianza fue la única protección que conocimos. Nos refugiamos en una pequeña iglesia al borde del pueblo. El padre Matías, un hombre de voz serena y manos bondadosas, fue quien nos dio techo y alimento los primeros días. Nunca preguntó demasiado, solo nos dijo, aquí están seguras. Y por primera vez en mi vida dormí sin sobresaltos. Carmela, en cambio, tardó más en sentirse a salvo. Seguía sin hablar, se escondía tras mí y sus ojos evitaban el contacto con todos. Yo le contaba historias para distraerla, como hacía mamá cuando éramos más pequeñas. A veces creía verla sonreír, pero era una ilusión. Ella había cambiado para siempre y en el fondo yo también. 32. Con el tiempo, el padre Matías nos ayudó a encontrar trabajo con una mujer viuda que necesitaba ayuda en su tienda de telas. Doña Elvira era estricta pero justa. Me enseñó a coser, a usar la balanza, a dar el cambio correcto. A mis 12 años me convertí en una trabajadora más. Carmela pasaba los días sentada cerca del mostrador con una muñeca de trapo que doña Elvira le había dado.
No hablaba, pero bordaba como si hubiera nacido para ello. Era su forma de comunicarse, de curarse, quizás. Cada puntada era una palabra no dicha, un recuerdo encapsulado en hilos de colores. Yo, en cambio, hablaba por las dos. Aprendí a negociar con los clientes, a defendernos si alguien preguntaba demasiado. Decíamos que nuestra madre había muerto en un accidente y que éramos huérfanas. Era una mentira necesaria, porque decir la verdad nos ponía en peligro. Por las noches llorábamos en silencio, abrazadas en el cuarto que compartíamos al fondo de la tienda, pero a pesar del dolor sabíamos que estábamos vivas, y eso ya era un milagro. 33. Pasaron los años y nos hicimos adolescentes en ese rincón olvidado del mundo, entre telas, agujas y silencios. A los 15, Carmela comenzó a hablar de nuevo, con voz baja y pausada, como si cada palabra le costara atravesar una muralla. Nunca habló del pasado, ni de papá, ni de mamá. Solo del presente, del color que usaría en su próximo bordado, del aroma del café por la mañana, de los sueños que tenía, sueños simples, como tener una máquina de coser propia o plantar geranios en una ventana. Yo la escuchaba y fingía que era suficiente, pero dentro de mí había una furia silente, un deseo de justicia que me carcomía. No podía olvidar lo que habíamos vivido, ni lo que mamá había hecho por nosotras. A veces caminaba hasta el borde del pueblo y me quedaba mirando la carretera, imaginando si él seguía vivo, si alguna vez nos buscaría. El miedo no había muerto, solo dormía, pero también crecía en mí algo nuevo, una determinación. Sabía que algún día iba a hablar, que nuestra historia no moriría conmigo. 34. Fue un día de lluvia, de esos que lavan el polvo de los techos y hacen que los recuerdos broten con fuerza, cuando decidí escribir mi primer cuaderno. Tenía 17 años y una necesidad urgente de poner en papel lo que nunca había dicho en voz alta. Escribí sobre mamá, sobre sus manos temblorosas mientras guardaba las monedas en la bolsita escondida, sobre sus ojos que no brillaban pero que no dejaban de mirar, buscando una salida. Escribí sobre Carmela, sobre cómo su voz se apagó como una vela en el viento, y sobre mí, una niña con el corazón en ruinas intentando fingir fortaleza. Llené páginas enteras con palabras que ardían, que me hacían llorar, pero que también me aliviaban. Escribir fue como abrir una ventana en una casa cerrada por años. Cada palabra era aire nuevo. No se lo mostré a nadie, ni siquiera a Carmela. Era mío, mi refugio, mi memoria. Sentía que si no lo escribía, si no lo dejaba plasmado, todo se desvanecería como el vapor en un espejo. Y yo no quería olvidar, no podía. 35. Con la mayoría de edad llegaron nuevas responsabilidades y también decisiones. Doña Elvira enfermó y la tienda de telas quedó en nuestras manos. La cuidamos hasta su último aliento, y cuando partió nos dejó la tienda como herencia. Era su manera de decirnos que ahora éramos dueñas de nuestro destino. Transformamos aquel lugar en algo más que un negocio. Agregamos una pequeña sección de bordados artesanales de Carmela, que comenzaban a ganar fama entre los visitantes. Yo llevaba la contabilidad, los pedidos, negociaba con proveedores. Nos habíamos convertido en mujeres de trabajo, discretas, serias, reservadas. En el pueblo todos nos respetaban, pero nadie sabía nuestra historia. No queríamos compasión ni lástima, queríamos dignidad. Pero en las noches más silenciosas, cuando el pueblo dormía y el viento golpeaba las ventanas, el recuerdo de mamá volvía. Me preguntaba si habría sentido miedo cuando se enfrentó a él, si tuvo dudas, si se arrepintió. Pero algo dentro de mí me decía que no, que lo hizo con la misma determinación con la que yo escribía, porque sabía que alguien debía romper el ciclo. 36. Carmela comenzó a hablar más seguido de mamá, no de lo que pasó exactamente, sino de cómo la recordaba antes de todo. Me contaba que le gustaba cantar mientras cocinaba, que su comida favorita era el guisado de nopales con huevo, y que una vez soñaba con tener una casita pintada de azul celeste, llena de macetas y gatos perezosos al sol. Yo apenas podía recordar esos momentos. Mi memoria de mamá estaba anclada al dolor, a su cuerpo frágil doblado por los golpes, a su voz temblorosa diciéndonos que calláramos, pero escuchar a Carmela me ayudaba. Era como juntar pedazos rotos de un espejo para ver un rostro más completo. Entonces empecé a escribir sobre esos recuerdos también, sobre mamá antes del miedo, antes del silencio. Y me pregunté muchas veces si ella habría querido que contáramos nuestra historia, y sentí que sí, que su sacrificio no había sido solo para salvarnos la vida, sino para darnos la posibilidad de hablar algún día sin miedo, y ese día poco a poco se estaba acercando. 37. Los años siguieron cayendo como hojas secas, uno tras otro, silenciosos y sin pausa. Carmela se convirtió en una mujer admirable, de voz suave pero firme, que tejía historias con sus manos mientras bordaba. Su arte no solo embellecía prendas, también contaba secretos escondidos en hilos de colores. Yo seguía escribiendo, acumulando cuadernos que escondía bajo la cama, como quien guarda cartas de amor o testamentos olvidados. A veces, en las noches, pensaba en regresar al pueblo donde nacimos.
no para buscarlo a él, ni siquiera para enfrentar los fantasmas, sino para saber si algo de nosotras había quedado allí. Pero el miedo era como una raíz profunda que, aunque crece hacia abajo, sostiene el árbol entero. Carmela jamás quiso volver. Decía que hay tierras donde la sangre nunca se borra y que aunque pinten las paredes, el eco de los gritos sigue allí esperando. Yo la entendía, pero dentro de mí una pregunta germinaba con terquedad. ¿Él seguía vivo? Seguía lastimando. 38. Una tarde, mientras revisábamos unas cajas viejas de la tienda, encontramos una fotografía escondida entre telas antiguas. Era mamá, joven, sonriente, con una flor en el cabello. La imagen me sacudió el alma. La abracé contra el pecho como si pudiera volver a sentir sus brazos, como si pudiera oler el humo del fogón y el perfume barato que usaba en las fiestas patronales. Carmela la tomó con cuidado y, por primera vez, lloró frente a mí sin esconderse. Fue como si se hubiera permitido abrir la herida, dejar que sangrara un poco para que sanara mejor. Decidimos enmarcarla y ponerla en la tienda, en un rincón donde solo nosotras sabíamos lo que significaba. Nadie preguntó, pero muchas clientas decían que esa mujer de la foto tenía una mirada triste pero valiente. Nosotras sonreíamos. Era nuestro secreto, nuestro altar. Desde entonces, cada decisión que tomábamos, cada obstáculo que vencíamos, era como si lo hiciéramos con ella de la mano, como si de algún modo nos viera y aprobara nuestro camino. 39. Un domingo cualquiera llegó una carta sin remitente. El sobre era áspero amarillento, escrito con tinta temblorosa. Dentro había solo unas líneas. Sé lo que hice, no espero perdón, solo quiero que sepan que pagué caro, estoy solo. No tenía firma, pero ambas sabíamos de quién era. El mundo pareció detenerse unos segundos. No era necesario leer más. El pasado, ese monstruo dormido, nos había alcanzado. Carmela se levantó, fue hasta la estufa, encendió el fuego y arrojó la carta sin titubear. Las llamas la devoraron en segundos. No dijimos nada. Yo solo observé el papel retorcerse, volverse ceniza, como si también ardiera una parte de mí que había estado congelada por décadas. No sentimos alivio, tampoco odio. Fue otra cosa. Como si el ciclo finalmente se cerrara. Como si mamá, desde algún rincón del tiempo, nos abrazara en silencio y dijera: «Ya está bien, hijas, ya basta de cargar con todo». 40. Aquel invierno fue más suave que los anteriores, como si el cielo nos diera un respiro tras tantos años de intemperie emocional. La tienda prosperaba modestamente, y aunque no éramos ricas, por primera vez sentíamos que teníamos lo necesario: techo, comida y sobre todo paz. Un día, una joven periodista llegó al local buscando historias de mujeres emprendedoras para un suplemento del periódico local. Al principio le contamos lo básico, que éramos dos hermanas que habían abierto un negocio, que crecimos en el campo. Pero mientras hablaba, algo en sus ojos, curiosidad limpia, sin juicio, me empujó a decir más. Le hablé de mamá, de la noche que cambió nuestras vidas, de cómo reconstruimos todo con los pedazos rotos. Carmela me miró, primero sorprendida, luego asintió en silencio. La periodista, conmovida, prometió cuidar cada palabra. Una semana después el artículo salió. Nos temblaban las manos al leerlo. Era como ver nuestro dolor impreso, por fin transformado en algo útil, en una voz para otras. 41. Los días siguientes fueron una oleada inesperada de abrazos y miradas cómplices de mujeres que entraban a la tienda solo para decir gracias. Una señora mayor me tomó la mano y, con lágrimas en los ojos, susurró que por fin se sentía menos sola. Una adolescente dejó una nota anónima entre las bufandas, diciendo que nuestra historia le había dado fuerzas para hablar. Cada testimonio era un eco del nuestro, una cadena invisible que nos unía a otras que también habían callado demasiado tiempo. Carmela, que siempre fue más reservada, comenzó a asistir a círculos de mujeres en el centro comunitario. Yo, por mi parte, empecé a escribir con más intención, como si cada palabra pudiera ser una semilla de algo nuevo. Lo que empezó como un acto de memoria se convirtió en una forma de resistencia. Ya no éramos solo sobrevivientes, éramos faros, pequeñas luces en medio de la niebla, y aunque el pasado seguía allí, ya no dictaba nuestro camino. 42. Una noche, mientras cerraba la tienda, vi a una niña parada frente al escaparate. Tendría unos 10 años, con el cabello recogido y ojos llenos de preguntas. Le sonreí, pero no se movió. Cuando me acerqué, dijo con voz baja: «Mi papá también grita mucho». Me estremecí, no supe qué decir. Solo abrí la puerta y la invité a pasar. Le di un chocolate caliente y le mostré las bufandas que tejíamos. Poco a poco me habló de su mamá, de los días buenos y los no tan buenos. No le pregunté su nombre ni dónde vivía, solo la escuché. Esa noche, al volver a casa, le conté a Carmela. Ella no dijo nada, pero entendí en su mirada lo mismo que sentía yo. Habíamos cerrado el ciclo, pero también habíamos abierto uno nuevo. Uno donde ya no solo nos curábamos a nosotras mismas, sino también a las que venían detrás. Esa niña era el reflejo de lo que fuimos y también la promesa de lo que podíamos ser.
43. Con el tiempo, me convertí en una figura que las jóvenes buscaban para conversar. No era algo que hubiese planeado, ni mucho menos deseado en mi juventud, pero comprendí que mi voz tenía un peso, una utilidad. Algunas venían con historias tan parecidas a la mía que me dolía el pecho solo de escucharlas. Otras, en cambio, venían en busca de consuelo antes de que las heridas se hicieran más profundas. Yo no daba consejos mágicos ni fórmulas para escapar. Solo escuchaba y en ocasiones contaba un fragmento de mi propia historia. Lo hacía con cuidado, sabiendo que cada palabra tenía el poder de abrir cicatrices o de sellarlas con ternura. Carmela decía que nuestras cicatrices eran mapas y que por eso las compartíamos, para que otras no se perdieran en el mismo bosque oscuro. Cada conversación me recordaba que el silencio que había marcado mi infancia ya no era el dueño de mis días. Yo hablaba, y al hablar sanaba. 44. Un día cualquiera, mientras organizaba un estante de lanas, encontré en una caja vieja una fotografía que no recordaba haber guardado. Era mamá sentada en la banca del patio, con las manos en el regazo y los ojos entrecerrados por el sol. A su lado, Carmela y yo, pequeñas, abrazadas a sus piernas. No lloré, pero sentí un nudo cálido en el estómago. Esa imagen encapsulaba todo lo que habíamos perdido y todo lo que habíamos salvado. La puse en un marco y la dejé sobre el mostrador de la tienda. Las clientas preguntaban si era mi madre y yo asentía con orgullo. A veces me encontraba contándoles pequeños gestos suyos, cómo cocinaba, cómo nos acariciaba el cabello cuando no podíamos dormir, cómo fue valiente sin que nadie lo supiera. Así, mamá volvió a estar presente, no como una sombra trágica, sino como una llama que nos había guiado en la oscuridad. Su recuerdo era ahora un refugio, no un peso. 45. Carmela, por su parte, comenzó a escribir poemas. Al principio los escondía entre los cajones, como si le diera vergüenza mostrar ese lado suyo tan íntimo. Pero un día me dejó uno sobre la almohada, escrito a mano en una hoja perfumada. Hablaba de ríos que encuentran su cauce, de niñas que aprenden a volar aunque nazcan en jaulas. Lloré en silencio esa noche, no de tristeza, sino de algo más hondo, una mezcla de gratitud y esperanza. Desde entonces empezó a recitar sus poemas en eventos comunitarios. Su voz temblaba al inicio, pero se volvía firme al avanzar. La gente la escuchaba con respeto, algunos con lágrimas en los ojos. Verla así, tan distinta de aquella niña callada y rota, me llenaba de orgullo. Era como si juntas hubiésemos reconstruido no solo nuestras vidas, sino también nuestras voces, porque vivir no fue suficiente. Lo que hicimos fue renacer una y otra vez y enseñarnos mutuamente a no tener miedo de nuestra verdad. 46. A medida que los años avanzaban, nuestras cicatrices se volvían más suaves al tacto, pero nunca desaparecieron. En ciertos días de lluvia, cuando el cielo se cubría de ese gris espeso que parece cargar la memoria, me encontraba recordando detalles que había enterrado sin querer. El sonido de los pasos de papá sobre la madera vieja, el chirrido de la puerta cuando entraba ebrio, la tensión en los hombros de mamá cuando trataba de adivinar su humor. Esos fantasmas no se iban del todo, pero aprendimos a convivir con ellos. A veces, en lugar de espantarlos, les hablábamos, como se habla a las heridas antiguas que uno ya no desea ocultar. En uno de esos días, Carmela me dijo que escribir no era para olvidar, sino para recordar con dignidad. Y tenía razón. La dignidad era algo que habíamos arrancado de entre los escombros de nuestra infancia y no la soltaríamos nunca más. 47. Cuando cumplí 60 años, Carmela me organizó una pequeña reunión con las vecinas más cercanas, algunas clientas fieles y nuestras sobrinas y nietas. Fue una tarde sencilla, con pan dulce, chocolate caliente y muchas flores, pero en el centro de la mesa había una caja de madera con una etiqueta que decía, «Para tu voz que nunca se apague». Dentro encontré un cuaderno de tapas duras, cubierto con tela bordada por Carmela. En la primera página había una frase escrita con su caligrafía: «Es hora de contar todo sin miedo, sin prisas, con el amor que solo tú sabes dar». Me temblaron las manos. Aquel cuaderno no era solo un regalo, era una invitación. Desde ese día comencé a escribir. No con prisa, no con intención de publicar, sino para dejar un testimonio. Para que mis nietas supieran quién era su abuela más allá de las recetas y los abrazos, para que la verdad no muriera conmigo. 48. Escribir me transformó. Cada palabra era como una hebra que cosía los retazos de mi alma. Volvía a ser esa niña de 12 años, pero también era la mujer que había resistido, la hermana que protegía, la hija que nunca olvidó el sacrificio de su madre. Y mientras las frases se formaban, sentía que algo en mí se aligeraba, como si por fin pudiera respirar hondo sin temor. A veces me detenía, incapaz de continuar por el dolor que revivía. Otras veces escribía durante horas, como si una fuerza más grande que yo guiara mi mano. Mis recuerdos, aunque duros, ya no me paralizaban. Se habían vuelto herramientas, puentes hacia una verdad necesaria.
Y con cada página entendía mejor por qué decidí hablar, por qué rompí el silencio. Lo hacía por mí, por Carmela, por mamá y por todas las niñas que aún hoy duermen con miedo, esperando que alguien les diga que merecen algo mejor. 49. Un día, mientras revisaba unas cajas viejas en el fondo del armario, encontré una fotografía que pensé haber perdido. Era la única imagen que conservaba de mamá. Tenía el cabello recogido, los ojos bajos y una tristeza que atravesaba incluso el papel envejecido. Me quedé mirando esa foto largo rato, sintiendo que me miraba de vuelta. Pensé en todo lo que nunca me dijo, en todo lo que cayó para protegernos. Su silencio fue una forma de amor que con el tiempo aprendí a valorar. La coloqué en un marco de madera y la puse junto a la ventana, donde la luz de la tarde entra con suavidad. Ahora, cada vez que paso por ahí, le hablo bajito. Le cuento de mis días, de las risas de mis nietos, de las recetas nuevas que intento. A veces le pregunto si hice bien, si honré su coraje, si su sacrificio tuvo sentido. Y aunque el retrato nunca responde, su presencia calma mi alma cansada. 50. Con Carmela, la vida siguió fluyendo con una complicidad callada. No necesitábamos decir mucho para entendernos. A veces bastaba un gesto, una mirada para recordar lo que compartimos, pero también aprendimos a hablar, a poner en palabras lo que antes era solo un nudo en la garganta. Nos dimos permiso para llorar, para enojarnos, para reír incluso de lo que nos dolía. Esas charlas en las noches tranquilas con té de canela fueron nuestro bálsamo. Hablábamos de mamá como si estuviera sentada con nosotras, recordábamos su manera de peinarse, el olor de su delantal, su risa breve cuando algo la sorprendía. Un día, Carmela me confesó que soñaba con ella con frecuencia y que en esos sueños mamá le decía que estaba orgullosa. Yo no sueño tanto, pero cuando cierro los ojos a veces la siento cerca, y con eso me basta. Su memoria vive en nosotras como una raíz que sostiene y alimenta. 51. A estas alturas de mi vida, cuando el cuerpo se cansa más rápido pero el alma parece estar más despierta, me doy cuenta de que mi historia no es solo mía. Es la historia de muchas, de mujeres que crecieron entre gritos y miedo, pero encontraron una forma de seguir, de niñas que fueron silenciadas, pero aprendieron a gritar con la escritura, con la cocina, con la ternura. Por eso he decidido dejar este testimonio no solo para mi familia, sino también para quien lo necesite. Si alguna vez estas palabras llegan a manos de una mujer que esté viviendo su propio infierno, quiero que sepa que no está sola, que hay salida aunque parezca lejana, que la libertad duele pero también cura. Y que incluso después del horror hay espacio para el amor, para la risa, para la paz. Yo soy prueba de eso. Soy una anciana con manos arrugadas y voz temblorosa, pero también soy una sobreviviente, y no me avergüenzo de decirlo. 52. En los últimos años empecé a escribir en un cuaderno azul que Carmela me regaló. Al principio solo anotaba recetas, listas de compras o recuerdos vagos, pero poco a poco ese cuaderno se convirtió en un refugio. Allí conté cosas que nunca había dicho en voz alta. Puse nombres a los miedos, dibujé con palabras los días de lluvia encerradas en aquella casa, el crujido de las maderas cuando papá llegaba, el temblor en mis piernas cada vez que su sombra pasaba por el pasillo. También escribí sobre la ternura de mamá, sobre sus manos frías cuando me acariciaba la frente para que durmiera. Escribí sobre cómo, en medio de tanto horror, aún encontrábamos pequeños respiros de belleza. Un pan caliente, una flor que brotaba en el patio, el sonido de las ranas cuando llovía. Esas memorias, aunque duelen, también me sostienen. Son mi manera de no olvidar, de resistir al olvido que borra a los que sufren en silencio. 53. Algunas veces mis nietos me piden que les cuente historias de cuando era niña. Yo sonrío, les hablo de las travesuras con Carmela, de las fiestas del pueblo, de cómo bailábamos con los pies descalzos en la tierra. No les miento, pero omito ciertas partes. Aún no están listos para saber toda la verdad, pero llegará el momento. Quiero que sepan de dónde venimos, que entiendan por qué su abuela tiene ciertos silencios, ciertas cicatrices que no se ven pero que pesan. Quiero que cuando crezcan puedan mirar atrás y comprender que sobrevivir no es solo seguir viva, sino también aprender a vivir con dignidad a pesar de las heridas. Algún día les daré el cuaderno azul. Lo leerán cuando estén preparados. Y entonces, tal vez, entiendan por qué a veces me quedo mirando el horizonte sin decir palabra. No es tristeza, es memoria, es gratitud, es la vida que, a pesar de todo, se abre paso. 54. A veces, cuando cae la tarde y el sol tiñe de oro las paredes, cierro los ojos y me permito sentir orgullo. No por lo que sufrí, sino por lo que logré construir a partir del dolor. No dejé que el odio me consumiera. No repetí la violencia que me marcaron. Crié a mis hijos con cariño, con firmeza, pero sin miedo. Les enseñé a respetar, a escuchar, a no callar lo injusto. Y ahora los veo, adultos, buenos padres, ciudadanos justos, y sé que algo hice bien. Sé que mamá estaría orgullosa. El ciclo se rompió, eso es lo que más me importa.
porque no basta con sobrevivir, hay que sanar, hay que reconstruirse y también, cuando se pueda, hay que tender la mano a otros. Esa es mi misión ahora. No me queda mucho tiempo, lo sé. Pero mientras pueda seguir contando, escribiendo, amando, viviré. Y cuando llegue el final, quiero que me recuerden no por lo que callé, sino por lo que me atreví a decir. 55. En uno de mis últimos cumpleaños, Carmela me regaló una pequeña grabadora de voz. Para que no se pierda nada, me dijo. Desde entonces, cuando estoy sola en la cocina o sentada en la mecedora frente al ventanal, grabo fragmentos de mi historia, palabras sueltas, pensamientos que llegan como pájaros al atardecer. Es curioso cómo la voz, al escucharla después, suena más firme de lo que imaginaba. Hay temblores, sí, pero también fuerza. A veces lloro mientras hablo, a veces río, recordando algún detalle tierno, alguna travesura infantil. No es solo para mí, es para las que no pudieron contar su historia, para mamá que se fue sin tener voz, para tantas mujeres que vivieron encerradas en el miedo y la resignación. Quiero que algún día esas grabaciones lleguen a oídos atentos, que alguien las escuche y diga, ella vivió, ella luchó, ella no se rindió. Esa es mi manera de trascender el olvido.